Hola, hola, mis reyes de Virgo, mis reyes y reinas de Virgo. Sean bienvenidos una vez más a este su canal. Yo, como siempre, dándoles la más cordial bienvenida. Esta es la lectura semanal, pero recuerda que no importa en el momento que hayas llegado a ver este video, porque es señal de que a partir de ahora se estará activando esta energía para ti. Y este mensaje lo debes conocer para que, bueno, de alguna manera estés preparado para esta energía. Millones de bendiciones y gracias a todos mis suscriptores. Bienvenidos a las nuevas personas que se están incorporando. Y claro que sí, si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Recuerda que puedes mirar tus otros signos de tu carta natal. Ahora sí, estaremos viendo tu energía, el posible reto a enfrentar durante esta semana. Y no te vayas porque al final estaré dando los mensajes de tus ángeles de la guarda. ¿Vale? Lo que quiere hablar el tarot, pero en cuanto a dinero y amor, economía y amor. ¡Wow! Cambios de ciclo esta semana. Este periodo de 9 días, me dicen, va a estar activándose en ti. Por fin ya estás a puertas de cerrar este ciclo hasta hoy y abrir un nuevo ciclo de vida. Hasta el día de hoy has aprendido por ciertas situaciones que has vivido en tu vida, has experimentado y has aprendido lecciones. Todo lo que tenías que aprender y vivir hasta el día de hoy ha sido parte de un ciclo que está cerrándose y abriendo las puertas para un nuevo ciclo, que pueden ser o bien ciclos de amor, también pueden ser viajes, traslados hacia otros lugares, movimientos que puedas estar haciendo, pero esta semana ya es el fin de un periodo, porque se abre paso otro. El mundo me habla, ya se concluyó un ciclo en tu vida porque viene otro diferente. Ya has vencido y has aprendido todas las lecciones que tenías que aprender de este ciclo. Esto es como un diciéndote, congratulations, felicidades. Has aprobado el examen de este curso, vamos a pasar al siguiente, ¿vale? ¿Cuál será el reto para ti durante esta semana, cariño mío? Virgo. Vale, han salido demasiadas. Déjame ponerlas bien. 5 no, por favor. Pido solo un reto. Vamos a moverlas otra vez. Un reto para Virgo. Vale. El jardín de Gaia, fructificar, abundancia, cosechar lo que se siembra. Y me muestran el número 9, que también viene a hablar de lo mismo, de ya un periodo que está llegando a su fin porque viene abriéndose otro. Y durante esta semana tu reto puede estar teniendo que ver con el o reconocer o aceptar que solo vas a cosechar, a recoger aquello que has sembrado. Pero también, y como me dicen fructificar, abundancia, lo estoy sintiendo más que como un reto, como algo que debes abrirte a recibir, que tiene que ver con ya el resultado de una labor que has hecho, de un trabajo que has hecho y por el que se te estará recompensando. Recuerda que la ley, vamos a decirle causa y efecto, boomerang, el karma, lo que sea, tiene que ver con yo recibo aquello que doy. Y ya tú has cosechado y en medida de lo que has cosechado, ya tú has sembrado
Y en la medida que hayas sembrado y que le hayas dedicado tiempo a esto en específico, en base a eso vas a recoger. Y está hablando en todos los aspectos de tu vida. Si tú has hecho buenas acciones, vas a estar recibiendo recompensa. Si tú has hecho acciones no tan positivas, también, ¿vale? Porque esto es para todas tus acciones. Es el resultado de lo que tú has sembrado. Y para mí, ya esta lección tú la aprendiste. De que justamente aquello que tú das es lo que vas a recibir de vuelta. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta energética tuya ante esta situación. Fíjate cómo nuevamente me muestran la carta del mundo, que es la carta de la conclusión, y el arcano número 21. Me muestran primero la carta del sol o de la inocencia, el arcano 19, y la conclusión. Es decir, ya estás culminando con éxito este periodo y se abre para ti un amanecer. Un amanecer. Vienen triunfos, vienen logros, vienen recoger aquello que has sembrado, cosechar lo que has sembrado. Vienen logros, vienen posibles reconocimientos de tu obra, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero algo muy importante que quiero señalar con la carta de la inocencia es que la experiencia la tienes, pero es que precisamente esta experiencia que ya tienes te debe hacer llegar al punto de conectar con tu niño interior, porque esta carta también me habla de sanación con el niño interior. Si te das cuenta, este anciano tiene el cabello muy blanco, es muy viejito, pero ¿qué está haciendo? Sonriendo ante un grillito, ante un animalito que tiene en su mano como una esperancita, algo así, no sé cómo le llamarás tú, y una cigarra, no lo sé, pero mira la cara de este anciano, está sonriendo como si fuera un niño que ve este animalito por primera vez. Esa inocencia, esa conexión con la inocencia, con la pureza de corazón, se abre para ti. Podrás conectar y para muchos va a ser que por tu conexión con esta verdad y esta pureza sea lo que te traiga el triunfo. Y para otros va a ser que ya se ha acabado un periodo oscuro y se abre puertas a un periodo puro, a un periodo de verdad, de sanación también, de reconexión con tu creatividad a través de tu niño interior. Pero son energías hermosas. Para mí se te va a estar recompensando por tu esfuerzo, por tu sacrificio, y esto te dará esa armonía interna y podrás sonreír hasta con las cosas más pequeñas que tengas ante ti como si fueras un niño. Volverás a sentir esa ingenuidad, esa inocencia que tiene un niño, porque verás recompensado tu esfuerzo. ¡Wow! ¡Qué intensa lectura! Me dicen hacia adentro, no sé. Sí, es como conectar con tu interior. Por favor, un mensaje, gracias. Para Virgo. Piedra de luna, intuición agudizada. Procura ser consciente de tu saber interior, porque puedes fiarte de él. Es que claro, cuando tú conectas con la inocencia, pero teniendo aún la sabiduría por todo lo vivido, tú puedes ser consciente
de la sabiduría y el conocimiento que tienes y elegir conscientemente también el camino que deseas emprender. Y aquí te están diciendo que puedes fiarte de esta intuición que estará muy agudizada durante esta semana y que te abrirá puertas hacia la sanación del niño interior, hacia la creatividad también. Y a la vez será como un eslabón más en, en, esa, en esa siembra que ya tú has pues venido cuidando desde hace algún tiempo y podrás cosechar. También es reconocer que eres merecedor o merecedora de la felicidad, ¿vale? Ahora vamos a ver a nivel de dinerito, economía, qué es lo que viene para ti durante esta semana. Para mí es una semana muy espiritual, semana con unas energías hermosas. Si pudieras tener una piedra luna o llevarla contigo, sería estupendo. Vale. Fíjate, mira, y me están hablando directamente de esa siembra. El 7 de oros me habla de una persona que ya ha hecho su labor, que ya ha trabajado y está ahí esperando a ver el fruto, el resultado de su trabajo. Y hasta aquí no estás viendo demasiados logros y resultados de tu trabajo. Ahora, para mí, esta carta me está hablando de que abandones esos pensamientos, que te desapegues de esa espera, que sigas planificando y que sigas creando nuevas cosas, nuevos, si trabajas con la creatividad, nuevas obras, que sigas trabajando, que sigas creando nuevos planes. Quiero clarificar, por favor, esta carta de 8. Claro, de alguna manera tú te has sentido o te podrás estar sintiendo, para mí esto ya lo has sentido, que no ves el resultado, una vez más se repite, que no logras ver materialmente el resultado de tu trabajo. Me dicen que te alejes de esas emociones, porque vienen para ti recompensas por aquello que llevas tiempo trabajando, por aquello que llevas tiempo logrando. Hay un giro, un cambio aquí en tu economía, pero que abandones esas emociones de carencia, porque precisamente eso es lo que no te deja pues permitir que se abran las puertas de la abundancia, porque son tus emociones las que lo bloquean de alguna manera. Crea una nueva estrategia, crea nuevas formas para poder conectar con la vibración de la economía. Pero yo siento que durante esta semana por fin se te va a estar recompensando, ¿vale? Y se acaba este periodo de espera, de insatisfacción, incluso de baja autoestima por no sentirte lo suficientemente capaz o que no eres tan bueno en algo, ¿vale? Confía en tu intuición porque te estará guiando hacia la abundancia. Ahora, en cuanto al amor, ¿qué viene para mis Virgos en el amor? Bueno, comienzan a moverse las cosas. Esta es como ya saber cuáles son los pasos que debo dar de cara a futuro. Wow.
Aquí hay movimiento, movimiento y es verdad que no me muestran la llegada de una persona. Me están hablando puramente de ti, de cómo tú cambias, de cómo tú te transformas. La carta del carro y la templanza me dicen que entras en balance, que entras en equilibrio, pero en movimiento. Se comienzan a mover las cosas para ti. El 8 de bastos habla de comunicaciones y movimiento. Y el carro, pues también tomas las riendas de tu vida, el control de tu vida, y siento que tiene que ver con la conclusión o con la carta del mundo, que nuevamente me habla de movimiento. Me habla del fin de un ciclo y el comienzo de otro. Y con la carta del 3 de bastos, me está diciendo que ya tú sabrás lo que debes hacer para poder realizar lo que deseas en el amor. No me están mostrando la llegada de una persona, pero me muestran dos signos. Me muestran Sagitario y me muestran un Cáncer. Tú de todas formas, ajustalo a tu situación. Durante esta semana no veo que nadie se esté acercando a ti, sino que tú estás. Para mí hay una sanación profunda que comienza a suceder en ti. La carta de la templanza me habla también de sanación y el carro me habla de tomar riendas en tu vida y decir, bueno, yo lo que quiero en cuanto a amor es esto y me pongo en marcha. Y yo tengo que lograr lo que deseo y para eso me tengo que poner en marcha. Para cada uno resonará de manera diferente, pero veo balance, veo equilibrio, veo claridad mental, veo recuperación de la fe en el amor en sí. Y te estoy viendo durante esta semana que te alejas de emociones limitantes y de carencia que no te han impedido lograr la realización de tu sueño, o mejor dicho, la recompensa de aquel trabajo que llevas algún tiempo haciendo. Ahora, ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tienen para Virgo, por favor? Me dicen, las recompensas están a la vuelta de la esquina. Solo tienes que caminar hacia ellas. ¡Wow! Compasión. Querido, demuestra compasión contigo mismo. Abandona la autocrítica y el miedo que creías deber demostrar para ser digno del amor. Eres perfecto tal y como eres. Lo único que debes cambiar son tus pensamientos negativos, claro que sí. Empezar a darte cuenta de que vales, de lo que vales, cuando te quieras y te respetes tal y como eres. Es que a veces no vibramos, mmm, por ejemplo, en este caso, en abundancia económica, porque no creemos, porque somos demasiado críticos con nosotros mismos y, y nos dice que lo único que tenemos que hacer es cambiar estos pensamientos negativos, cariño mío. ¿Vale? Que te respetes y te quieras a ti mismo tal y como eres. Manifestación. Cree en ti. Ten confianza en tu intuición. Otra carta más que lo reafirma. Y escucha tu corazón. Con esa actitud se expresarán tus deseos más profundos. La vida con la que sueñas desde hace mucho tiempo se va a manifestar muy pronto. Ya está cerrándose este ciclo de espera, cariño mío. Gratitud. Gracias. He aquí el corazón agradecido de una persona a la que recientemente ayudaste de una forma o de otra. Yo, tu ángel de la guarda, quiero a mi vez agradecerte el amor incondicional que emana de ti por la tierra, la humanidad y todo lo que vibra a tu alrededor. Gracias, gracias, gracias. Estás bendecido por toda la eternidad. Que la paz, la gracia y el amor te guíen todo a lo largo de tu camino sagrado. Y por demás, eres bendecido por los ángeles, por tu ángel de la guarda. Hay una persona que está agradecida por, por algo que has hecho y tus ángeles, sobre todo tu ángel de la guarda, está orgulloso de ti, cariño mío. Te está bendiciendo y te está dando las gracias por todo lo que eres capaz de entregar. Así que solamente para poder manifestar eso que tanto deseas y que te merece,
tienes que confiar en ti y alejar los pensamientos negativos de lo que te comentaba, de no soy capaz, de no lo voy a lograr, de no soy suficiente. Sí lo eres, mi vida. Eres diferente a otras personas. No te compares con nadie. Sí eres suficientemente capaz de lograr esto y mucho más con la bendición que te acaba de dar tu ángel de la guarda. Es una lectura súper hermosa, me ha encantado y también te augura la intuición. Recuerda que va a estar muy agudizada durante esta semana, que te va a estar guiando hacia el balance, la iluminación, el equilibrio y la manifestación de esto que ya tú llevas deseando por algún tiempo. Millones de gracias, bendiciones por estar aquí. Espero que les haya gustado. Si así ha sido, porfa, coméntame, dame like, comparte el vídeo. Y claro que sí, un beso grande, un abrazo enorme y te espero pronto. Chao.